Atención El Salvador. En lo más profundo de las montañas de Talnique, escondido entre matas de marihuana que crecían como si fueran maleza cualquiera, un pandillero guardaba algo que no tenía absolutamente nada que ver con droga: un fusil de guerra y una subametralladora capaces de enfrentar a un pelotón completo. Le decían espía, y ese apodo, como vas a descubrir en los próximos minutos, no era ninguna casualidad. Durante años se movió por el Cerro La Virgen, como si esa montaña le perteneciera, convencido de que ningún uniforme llegaría jamás hasta ese punto exacto del mapa. Se equivocó. Y lo que las autoridades encontraron ese día en su campamento clandestino terminaría, 4 años después, convertido en una de las condenas más altas jamás dictadas contra un solo integrante de la MS-13 en El Salvador. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, este es tu canal, así que suscríbete ahora mismo antes de seguir, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos es de esos casos que muy pocos medios se han atrevido a contar con todo el detalle. Su nombre real es Cristian Dagoberto Alas García. Para la pandilla era simplemente Chori. Para otros, dentro de la misma estructura, era espía. ¿Por qué un solo hombre necesitaba 2 apodos distintos dentro de la misma clica? Esa pregunta, que parece un simple detalle de forma, en realidad esconde la clave para entender el papel que este sujeto jugaba dentro de las 5 Cedros Locos Salvatruchos, una de las clicas de la MS-13 con mayor presencia en el Departamento de la Libertad. No era un pandillero cualquiera de esquina, de los que cobran renta puerta por puerta. Su función era distinta, más discreta, más peligrosa en el largo plazo: vigilar, anticipar movimientos, y sobre todo, esconder lo que la estructura no podía permitirse perder. Todo esto ocurría mientras la clica 5 Cedros Locos Salvatruchos operaba con fuerza en Lourdes y en las colonias aledañas, una zona que durante años convivió con el miedo constante a la extorsión, a las amenazas y a la violencia que imponía esta estructura criminal. La Fiscalía General de la República documentaría después que esta clica no solo controlaba territorio urbano, sino que además había construido toda una logística paralela en zonas rurales, alejadas de los ojos de la policía, donde podían operar con menos vigilancia y mayor impunidad. Fue justamente en esa lógica de expansión rural donde entra Talnique. ¿Qué llevó a un pandillero urbano a construir un campamento en pleno cerro? La respuesta tiene que ver con algo que las estructuras criminales han aprendido a hacer cada vez mejor con el paso de los años: diversificar. Ya no basta con la extorsión. Ahora la pandilla también busca ingresos a través del cultivo y la producción de droga, y para eso necesita terreno, necesita distancia de la ciudad, y necesita alguien de confianza que se quede a cuidar ese punto estratégico. Ese alguien era Chori. En el Cerro La Virgen, dentro del municipio de Talnique, en el Departamento de la Libertad, este pandillero levantó un campamento clandestino que combinaba 2 actividades que a primera vista no tendrían por qué ir juntas: el cultivo de marihuana y el resguardo de armamento pesado. ¿Cómo logró mantener oculto un lugar así durante tanto tiempo? La respuesta está en la propia geografía del lugar. Se trata de una zona montañosa, de difícil acceso, alejada de las rutas principales, donde el terreno agreste actúa como una barrera natural contra cualquier patrullaje convencional. Para llegar hasta ahí no basta con una unidad policial cualquiera. Se necesita inteligencia previa, seguimiento constante y, sobre todo, un equipo especializado capaz de moverse en terreno hostil. Y es exactamente eso lo que puso en marcha la Policía Nacional Civil. Un equipo de investigadores, junto con la sección táctica operativa, comenzó a construir el expediente que finalmente los llevaría hasta ese punto exacto de la montaña. No fue un golpe de suerte. Fue el resultado de un trabajo de inteligencia que fue cerrando el círculo alrededor de Chori hasta que ya no tuvo ningún lugar donde seguir escondiéndose. ¿Qué encontraron exactamente cuando llegaron al lugar? Lo que hallaron los agentes fue mucho más grave de lo que cualquiera hubiera imaginado para un simple campamento en el monte. No se trataba de armas caseras ni de pistolas improvisadas, de esas que a veces se fabrican de forma artesanal en las estructuras criminales. Lo que encontraron fue un fusil de asalto AK-47 y una subametralladora Uzi, ambas con munición diversa y cargadores adicionales listos para usarse. Es decir, armamento de guerra, del tipo que normalmente se asocia con conflictos armados o con operaciones militares,
no con un campamento agrícola perdido en la montaña. El propio ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, se encargó de anunciar la captura con una frase que resume perfectamente el desenlace de esta historia: escondido como rata. Con esas palabras describió el momento exacto en que Chori fue encontrado dentro de su propio campamento, rodeado por el equipo que lo había estado rastreando. El ministro también señaló públicamente que se trataba de un integrante de la clica 5 Cedros Locos Salvatruchos, y que la policía seguiría llegando hasta donde fuera necesario para desmantelar cada estructura de este tipo en el país. ¿Y qué pasó con la marihuana que cultivaba junto a las armas? Ese detalle es clave para entender la magnitud de lo que se estaba organizando en ese punto de la montaña. No se trataba de un par de plantas para consumo personal, era una plantación estructurada, sostenida en el tiempo, que formaba parte de una economía paralela dentro de la propia pandilla. El cultivo servía como fuente de ingresos, y el armamento servía como garantía de que nadie, ni rival ni autoridad, pudiera arrebatarles ese territorio sin pelear. Ahora bien, aquí es donde la historia empieza a tomar un giro que muy pocos medios se detuvieron a explicar con detalle. Porque la captura de Chori en agosto no fue un hecho aislado. Fue apenas una pieza dentro de un rompecabezas mucho más grande que la fiscalía llevaba años armando contra toda la clica 5 Cedros Locos Salvatruchos. ¿Cuántas personas más estaban involucradas en esta misma estructura criminal? La cifra, cuando finalmente se conoció, dejó en shock a más de uno. 143 integrantes de esta clica terminaron siendo procesados y sentenciados en un mismo expediente judicial. Piénsalo por un momento. No hablamos de un pandillero aislado escondido en el monte. Hablamos de una red completa, con roles distintos, jerarquías internas y funciones específicas para cada miembro, que operaba de forma coordinada en Lourdes y en las zonas rurales de La Libertad, incluyendo ese campamento en Talnique, donde Chori hacía su parte del trabajo sucio. ¿Cómo estaba organizada internamente esta clica? El expediente judicial reveló una estructura jerárquica que muchos desconocían. Dentro de las 5 Cedros Locos Salvatruchos, existían corredores de clica, que cumplían funciones de mando y coordinación, homeboys, que eran los miembros ya consolidados dentro de la estructura, chequeos, que representaban un nivel intermedio de la jerarquía, observaciones, encargados de vigilar y reportar movimientos, y paros o colaboradores, personas que sin ser miembros plenos, apoyaban logísticamente a la pandilla. Según el fallo judicial, de los 143 sentenciados, 4 eran corredores de clica, 27 homeboys, 61 chequeos, 4 observaciones y 47 paros o colaboradores. Esa cifra por sí sola explica por qué esta clica logró operar con tanta capacidad durante tanto tiempo. No dependía de un solo líder, sino de una red distribuida en distintos niveles, donde cada persona cumplía una función específica dentro del engranaje criminal. Chori, con su doble función de espía y guardián del campamento en Talnique, era apenas una pieza de ese sistema, pero una pieza especialmente peligrosa por el tipo de armamento que tenía bajo su resguardo. ¿Qué pruebas presentó la fiscalía para lograr condenar a tantas personas al mismo tiempo? El proceso se sostuvo sobre lo que el propio Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador describió como abundante prueba documental, pericial y testimonial. Es decir, no fue solamente el hallazgo de armas y droga en un solo operativo. Fue la suma de años de investigación, seguimiento de comunicaciones, testimonios de personas afectadas por la extorsión, peritajes técnicos sobre el armamento incautado y documentación detallada de cada movimiento de la estructura. Toda esa evidencia, presentada durante una audiencia única, terminó siendo suficiente para sostener condenas de hasta 75 años de prisión. Y aquí llegamos al momento que probablemente ya estabas esperando desde el principio de este video. ¿Cuál fue finalmente la condena para Chori? Después de todo el proceso judicial, Cristian Dagoberto Alas García fue declarado culpable de 3 delitos: agrupaciones ilícitas, siembra y cultivo de marihuana, y tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego. Por esos 3 delitos combinados, el tribunal le impuso una condena de 75 años de prisión, una de las más altas dictadas dentro de todo este expediente masivo contra la clica. 75 años.
Para ponerlo en perspectiva, eso significa que un hombre que en 2022 todavía se movía con libertad por las montañas de Talnique, convencido de que su campamento clandestino era un escondite perfecto, pasará el resto de su vida entera dentro de un centro penal, sin ninguna posibilidad realista de volver a caminar libre por esas mismas montañas. ¿Fue Chori el único que recibió una condena de este nivel? No. Y aquí está otra de las capas que pocos medios profundizan cuando hablan de este caso. Dentro del mismo expediente, Miqueas Misael Hernández Rodríguez, conocido como Miqueas, fue condenado a 67 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas, posesión de drogas con fines de tráfico y amenazas agravadas. Durante su propia detención, este sujeto llegó incluso a amenazar verbalmente a elementos de la Fuerza Armada, y las autoridades le incautaron sustancias ilícitas además de un arma de fuego sin ningún tipo de documentación legal. ¿Y qué pasó con los demás integrantes de la estructura? El corredor de Clica Carlos Gerardo Escobar, alias Drupi, recibió 66 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de drogas. Junto a él, con esa misma pena, fueron condenados otros integrantes identificados como Chacal, Psycho, Wizard y Spiri. El resto de los sentenciados dentro de este mismo proceso recibieron penas que oscilaron entre 45, 36, 30 y 20 años de prisión, dependiendo del nivel de responsabilidad que cada uno tuvo dentro de la estructura. Es decir, lo que empezó como la captura de un solo pandillero escondido entre plantas de marihuana en Talnique, terminó revelando, 4 años después, la caída judicial de toda una clica completa, con 143 personas condenadas en un solo proceso, y con Chori entre las condenas más severas de todo el expediente. ¿Qué significa este tipo de sentencia para el resto de estructuras similares en el país? Para la Fiscalía General de la República, este caso representó uno de los golpes más fuertes contra esta estructura específica de la pandilla en toda la región de la Libertad. El mensaje que se buscó transmitir con esta condena masiva fue claro: ninguna función dentro de una clica, ya sea la de vigilante, cultivador, corredor o simple colaborador, queda fuera del alcance de la justicia, cuando existe suficiente evidencia acumulada durante años de investigación. Y hay algo más que conecta directamente este caso con el momento actual que vive El Salvador. Desde que se implementó el régimen de excepción, las autoridades han insistido públicamente en que ningún escondite, sin importar cuán remoto o inaccesible parezca, va a detener las operaciones contra las estructuras criminales. El propio caso de Chori es prácticamente un ejemplo perfecto de esa afirmación. Un hombre que eligió las montañas más alejadas de Talnique, convencido de que ahí nadie lo encontraría, terminó exactamente igual que sus compañeros de clica, que operaban en zonas urbanas mucho más vigiladas. ¿Qué pasa ahora con el terreno donde funcionaba el campamento clandestino? Aunque la información pública disponible se centra principalmente en la captura del sujeto y en el proceso judicial posterior, este tipo de operativos normalmente conlleva también el desmantelamiento físico del campamento y la destrucción de la plantación de marihuana encontrada en el lugar, como parte del protocolo estándar de las autoridades salvadoreñas frente a este tipo de hallazgos. Lo que sí queda absolutamente claro, y esto es quizás lo más importante de todo este caso, es que la combinación de armamento de guerra y cultivo de droga que se encontró en ese campamento de Talnique no era un hecho aislado ni improvisado. Era parte de una estrategia más amplia de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos, para sostener económicamente su operación criminal, mientras mantenía la capacidad de defender por la fuerza cualquier territorio que consideraran propio. ¿Podría haber más campamentos similares todavía sin descubrir en otras zonas rurales del país? Es una pregunta que, honestamente, ninguna autoridad puede responder con total certeza. Lo que sí sabemos, gracias a este caso, es que las estructuras criminales llevan años expandiendo sus operaciones hacia zonas rurales, precisamente porque asumen que ahí la vigilancia es menor. Y lo que también sabemos, gracias a este mismo caso, es que esa estrategia ya no garantiza la impunidad que antes ofrecía. ¿Por qué Talnique en particular, y no cualquier otro punto de la montaña? La ubicación no fue casualidad. El municipio de Talnique se encuentra dentro del Departamento de la Libertad, una zona que combina cascos urbanos densamente poblados con extensas áreas rurales y montañosas,
algo que durante años convirtió a este departamento en un corredor atractivo para distintas estructuras criminales, no solamente para las 5 cedros locos salvatruchos. La cercanía relativa con el área metropolitana de San Salvador permitía moverse con rapidez hacia zonas de cobro de extorsión, mientras que la distancia hacia el interior de la montaña ofrecía el aislamiento necesario para sostener actividades como el cultivo de droga sin llamar la atención de las autoridades locales. Ese equilibrio entre cercanía urbana y aislamiento rural es, precisamente, lo que explica por qué este tipo de campamentos clandestinos lograron sostenerse durante tanto tiempo sin ser detectados por patrullajes convencionales. No hablamos de esconder un arma dentro de una casa en la ciudad, donde cualquier vecino podría notar movimientos sospechosos. Hablamos de kilómetros de terreno montañoso, sin caminos claros, donde cada desplazamiento de un equipo policial implica horas de recorrido a pie antes de siquiera acercarse al objetivo. ¿Cómo cambió la relación de los habitantes de Talnique con su propio territorio después de este tipo de operativos? Aunque este caso puntual no generó registros públicos de declaraciones directas de vecinos del Cerro La Virgen, sí es un patrón documentado en distintas comunidades rurales de El Salvador. Cuando se desmantela un campamento clandestino de este tipo, la zona pasa de ser un área evitada por miedo a convertirse gradualmente en un espacio donde los propios habitantes empiezan a recuperar el uso normal del terreno, ya sea para agricultura legítima o para desplazamiento cotidiano, sin el temor constante de topar con un grupo armado escondido entre la vegetación. Y aquí conviene detenerse en otro punto que conecta directamente este caso con el momento judicial de 2026. ¿Qué tan común es que un expediente tarde 4 años completos entre la captura inicial y la sentencia final? Dentro de procesos que involucran a decenas o incluso cientos de imputados, como ocurrió con esta clica, el tiempo procesal se extiende de forma considerable porque la Fiscalía necesita consolidar pruebas individuales para cada uno de los acusados, coordinar audiencias que agrupan a un número enorme de personas, y garantizar que cada condena esté respaldada jurídicamente de forma sólida para evitar que alguna sentencia sea revertida posteriormente por vicios procesales. Ese fue exactamente el camino que siguió el caso de Chori, una captura puntual en 2022, seguida de años de construcción de expediente, hasta llegar a la sentencia colectiva de 2026, que finalmente cerró el capítulo judicial para los 143 integrantes de la estructura. Al final, la historia de Cristian Dagoberto Alas García, alias Chori o Espía, es la historia de un hombre que construyó su propio escondite pensando en sobrevivir a cualquier operativo, y que terminó convirtiéndose en una de las condenas más altas dentro de la caída completa de su propia clica. 75 años de prisión, un fusil AK-47, una subametralladora Uzi, y una plantación de marihuana que durante años funcionó como fachada perfecta en las montañas de Talnique, hoy quedan como el recordatorio de que ningún rincón de El Salvador, sin importar cuán remoto parezca, está fuera del alcance de la justicia, cuando la investigación se hace con paciencia y con la evidencia suficiente para sostenerla ante un tribunal. Si este caso te pareció tan impactante como a nosotros al investigarlo, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal, porque cada semana seguimos trayendo las capturas y los operativos más importantes contra la delincuencia en El Salvador, con todo el contexto y todos los detalles que otros canales no se toman el tiempo de investigar.